Que Dios les bendiga, amados hermanos, a todos. Gracias a Dios por este tiempo que estamos teniendo de alabanza, de participación de la Santa Cena, recordando el sacrificio que nuestro Señor hizo por nuestra salvación. En este mes, cuando el mundo ya tradicionalmente celebra, por lo menos Occidente celebra el mes del amor, nosotros queremos usar este tiempo para seguir hablando del amor a su palabra, por amor a su palabra. Y es el título que he puesto a estas predicaciones sobre el Salmo 119, donde el Espíritu Santo dirige a David para manifestar su devoción, su amor, su honra a la revelación que Dios le había dado en ese momento, que eran esos 5 libros de la Biblia, y con eso David se gozaba de manera abundante. Y David amaba la palabra de Dios porque sabía que ella había producido varios efectos en su vida. Y uno de ellos, nosotros predicamos el domingo pasado, era que David entendía que su corazón había sido limpiado por la palabra. Él decía en el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es decir, David amaba la palabra del Señor porque entendía todos los beneficios que ella le había dado. David entendía la ley de Dios como un regalo que había venido a beneficiarlo, no como lo veían los demás, como una carga, como algo de imposición. No, David decía, esto me ha sido dado para mi beneficio. Por eso decía en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta. David la veía como un regalo de Dios para él. Y por eso tenía amor. Y cuando David consideraba los efectos que obedecer a esa palabra había tenido en su vida, decía, pero ¿cómo no amarlo? Me ha limpiado, me ha purificado, me mantiene puro en mi andar. Y hoy nosotros vamos a ver que David va a hablar que además de mantenerlo puro, la palabra de Dios lo había iluminado, le había dado sabiduría y le había dado inteligencia por encima de sus compañeros, para que nosotros veamos ese otro efecto que produce en el alma la palabra de Dios. Es la iluminación, la sabiduría, el temor a Jehová y todas las cosas que se desprenden de ahí. Pero yo quiero, antes de ir a ese tema, ir con ustedes y usen la Biblia para que tengan esos anotes. Todas las veces que David manifiesta su amor por la palabra, ¿por qué la amaba? Por todos los efectos que ella había producido en su vida. Mire, solo en ese salmo, ¿cuántas veces David se refiere a su amor por la palabra? En el verso 14, David dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado. Un deleite, verso 14. Verso 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. David amaba los mandamientos y se regocijaba. Verso 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. David decía, me levanto, ¿a qué voy a levantarme? A alabarte por estos mandamientos que tú me has dado, por estos juicios que han venido a purificarme, a hacerme sabio. Te alabo, Señor. Verso 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata.
Mire el aprecio que tenía este hombre por la palabra de Dios. No eran simplemente expresiones poéticas que él tenía hacia la palabra, sino una profundidad, un convencimiento en su corazón y en su mente de lo que había producido Dios por medio de esta revelación. Verso 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Yo me he deleitado tanto, Señor, en tus mandamientos. Han provocado un deleite y un gozo en mi corazón tan amplio que aún yo estando en la aflicción, eso fue lo que me sostuvo. Me sostuvo tu palabra, me sostuvo tu ley y el contenido de la misma en la aflicción. Si ella no hubiese sido lo que moldeara mi alma, yo hubiese perecido. Qué palabra más gozosa. Verso 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. ¿Podemos nosotros decir esto? Esto no se produce por una belleza poética que hay en la ley de Dios, sino porque al nosotros escudriñarla, meditarla, ella produce un cambio tan grande en la forma de pensar nuestra, en la forma de nosotros actuar, que nos miramos y decimos, wow, ¿cómo pude yo haber llegado hasta aquí? Sino por la palabra de Dios. Cuánto amo yo tu ley. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Todas estas son expresiones de gratitud por la revelación de la palabra del Señor a su vida. Verso 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Heredad. Si no tengo bienes, cosas materiales, Señor, mi herencia es tu palabra, porque tu palabra me vincula a ti y me lleva a estar en comunión contigo y me ha transformado. Así que yo quiero heredar tu palabra y por tanto, cuando dice tu palabra, todas las promesas que ella contiene. Todas las promesas que están en la palabra de Dios. Y yo digo, si David decía eso teniendo tan poco comparado con lo que nosotros tenemos, entonces ciertamente que nosotros estamos llamados a decir, Señor, tu palabra es mi herencia, tus promesas son mi norte. Yo vivo por tus promesas, me gozo en tus promesas y no necesito más que lo que tú ya me has revelado. Es suficiente. Verso 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La Biblia, a David llama a los mandamientos de Dios mandamientos maravillosos. Nótese que aquí no hay un ápice de denostar o de menospreciar o de, digamos, definir la palabra como algo que te causa aflicción. No, más bien la que quita la aflicción. Verso 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Es decir, estoy afligido, que es algo normal que nos ocurra en este mundo. Y a David le pasó. David fue perseguido, David fue traicionado por sus hermanos, por sus más cercanos colaboradores. David fue por sus propios hijos, fue
traicionado y perseguido, y ciertamente fue un hombre que vivió angustiado en muchos años de su vida. La gente mira a David y piensa que David fue un hombre que vivió todo el tiempo sin problema. Pero este hombre vivió momentos difíciles de angustia. Tuvo que vivir exiliado. Tuvo que hasta disfrazarse de loco para que no lo mataran. Tuvo que vivir en cuevas. Lo coronaron como rey y tuvo que esperar muchísimo tiempo para poder tener el cetro, el reinado. David vivió mucha aflicción y mucha angustia, como él dice, pero los mandamientos de Dios fueron su delicia. En los momentos más aciagos, más difíciles de su vida, David encontró alegría, gozo en la palabra. Y yo te digo, esta mañana, nosotros vamos a encontrar momentos difíciles de nuestra vida, soledad, vamos a estar solos, vamos a sentirnos desamparados, va a venir las pruebas, todo eso es normal. Pero cuando nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios, contentiva de grandes promesas para sus hijos, eso va a producir fuerza en nosotros. Eso va a producir una bujía que nos sacará de esa condición en la cual podamos estar. De modo que siempre el creyente debe estar amando la palabra, porque cuando llegue el día malo, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, cuando llegue ese día malo, nosotros tengamos esa armadura de Dios que está, digamos, quizás definida mejor por la espada de la palabra del Señor, usar la palabra. Así que David amaba. Por último, no tengo 3 todavía más, verso 162, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Me regocijo, mire, David está poniendo, los despojos eran aquellas cosas que se quedaban como el botín, parte de lo que en la guerra no se podía recoger. Y venían los contrarios y encontraban tesoros y ese tipo de cosas. Y cuánta alegría había en aquellos que encontraban tesoros. David dice, si la gente se alegra cuando encuentra esos tesoros a que deja el contrario en la guerra, yo me regocijo en tu palabra. Me gozo cuando veo tu palabra. Verso 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los ha amado en gran manera. Por último, verso 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Mis amados, podemos, porque hay otras expresiones de David en este mismo salmo que hablan de su devoción de manera implícita por la palabra de Dios. Pero creo que con esto es suficiente para que nosotros veamos cuánto amaba David la revelación que Dios le había dado. Ahora sí, David también, además de reconocer que la palabra del Señor le había purificado en el verso 9, ahora él pasa a mirar que la palabra de Dios produjo en él sabiduría, inteligencia, iluminación y todo lo que se desprende de ahí. Verso 98 dice hasta el verso 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La iluminación, la inteligencia, la sabiduría. David
la vinculaba a que Dios le había dado su ley y que él se había sometido a la ley de Dios. Ahora, ¿de qué sabiduría, de qué inteligencia habla David acá? En ninguna manera está refiriéndose a la astucia, la habilidad, la sagacidad que pueden tener los hombres para lograr ciertas cosas en este mundo. Porque cuando se dice normalmente que una persona es sabio, inteligente, es porque ha logrado ciertas cosas, ha salido como del montón, como se dice, y ha trascendido más allá de lo normal. Y ciertamente que pudiese llamarse que una persona es hábil, inteligente, cuando logra trascender en este mundo a través de su sabiduría humana, de su inteligencia, de sus habilidades y de su disciplina para perseguir las cosas y quizás también su perseverancia. Pero David no habla en ninguna manera de esa inteligencia, de esa sabiduría que para decir que él ha tenido, a diferencia de los otros, porque él ha sido hábil en manejarse en este mundo. David no tiene eso en cuenta, sino más bien que cada vez que él dice que, por ejemplo, que él ha entendido más que todos sus enseñadores, es decir, más que sus maestros, lo dice porque los testimonios de Dios, lo cual es un término para referirse a la palabra, son su meditación. Si David dice, yo he aprendido más que lo que los maestros míos, más que los que dicen llamarse rabinos, me han enseñado o le han enseñado al pueblo, yo he aprendido más. ¿Por qué? Porque me he dedicado a meditar, a escudriñar en tu palabra. Y tu palabra tiene el efecto iluminador que aclara la mente. Tu palabra es la que enseña, no los enseñadores. Tu palabra misma es la que enseña. Lo que está diciendo aquí es que cualquier persona puede ir a la palabra de Dios, meditar en ella y no necesita, en principio, cuando digo en principio es, ¿verdad? Dios tiene el poder, cuando tú obedeces a su palabra, te ha dado su espíritu para que tú comprendas las cosas, para que tú las puedas asimilar. Que se necesitan aquellos que te la puedan explicar, que te puedan, ¿verdad?, dar más luz con la palabra, sí. Pero una persona puede recibir mucha exposición de la palabra del Señor, oír la palabra, y sin embargo, si no medita en ella, si no va a su casa y comienza, como hacen los animales, a rumiarla, sí, así mismo, a rumiarla, entonces no va a madurar, no va a ser el entendido que David aquí se refiere. El efecto iluminador no va a estar en ti. Así que David podía entender que si él era sabio, no era sabio conforme al mundo, sino por el efecto que la palabra de Dios había producido en él. Si él podía decir que él era sabio más que sus enemigos, lo podía decir porque sus mandamientos están siempre conmigo. Decir, Señor, yo pude ser y soy más sabio que Goliat, soy más sabio que los que están alrededor mío, pero es porque tus mandamientos están conmigo, es porque yo oigo tu voz, es porque tú eres el que me hablas
y yo el que obedece. Porque tú estás dirigiéndome y yo sigo tus pasos. Por eso yo soy más sabio que mis enemigos. Porque quien ve todas las cosas desde arriba, ve la estrategia del enemigo que yo no puedo ver, es el que me está guiando como si fuera un satélite que me guía y dice: allí está el enemigo, no vaya por ese camino, aquí está, ves por este camino. La ley de Dios, los testimonios de Dios son esa lámpara, va a decir él más adelante, que alumbra el camino y permite que él sea más sabio que sus adversarios. Claro que lo seremos, porque si es Dios el que está en nosotros, si Dios dirige tu vida, ¿cómo no vas a ser tú más sabio que aquel que no tiene a Dios? Claro que lo vas a hacer. Tu mente no es la mente de un individuo que no tiene a Dios. Dios es la sabiduría infinita. Él es el que hace sabio al hombre. Y si Él es tu guía, entonces tú también serás sabio. Sí, tus mandamientos me han hecho más sabio. Puedo conducirme mejor en este mundo. Sé hacia dónde voy. Oh, cómo no amarte y cómo no amar tu palabra si ellas son las que me dan el triunfo sobre mis adversarios. Ustedes ven ahora cómo David dice: cuánto amo yo tu ley, cuánto me gozo. Claro, es que lo había hecho un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre que no caía en las trampas de los enemigos. No perfecto, no un hombre perfecto, pero sí un hombre sabio, prudente, y que en cada una de las cosas que se sometía a Dios, Dios le iba a dar la victoria. He guardado tus mandamientos, por eso yo amo tu palabra. Él entendía el carácter ¿qué? Sabio, iluminador de las Escrituras. Verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Está diciendo David: Señor, yo amo tu palabra. Y ella tiene un carácter iluminador, porque cuando se expone, ella alumbra. Ella hace entender a los simples. Gloria al nombre del Señor. Mire, cuando la palabra de Dios se expone fielmente, ella dice aquí mismo que es como esa luz que va a alumbrar a todo aquel que se encuentre en ese escenario. ¿Y cómo es que alumbra esta exposición? Por ejemplo, yo estoy exponiendo esta mañana la palabra del Señor y el amor que se debe tener a la palabra de Dios, y cómo ella va a tener, va a producir en tu vida un cambio de mentalidad y de conducta que tú no tenías antes. ¿Cómo es que eso se produce? ¿Por qué alumbra? Bueno, en primer lugar, porque quien no tiene la palabra de Dios guardada en su corazón está en tinieblas, está en ignorancia, no conoce a Dios. Nadie puede conocer a Dios a menos que no venga por medio de las Escrituras, porque el Dios al que nosotros adoramos, servimos, está revelado en las Escrituras. No hay otra fuente. Hay una que es general, se llama la revelación general, que es la creación. Si la creación habla de el ser
todopoderoso. Romanos capítulo 1 en adelante habla de que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, se hacen plenamente visibles a través de las cosas hechas. Por lo cual el hombre no tiene excusa de no creer en Dios. Hay una revelación general, pero la revelación especial que habla del carácter de Dios son su palabra, o es su palabra. Entonces, nadie puede conocer a Dios de manera íntima a menos que no venga por la palabra de Dios. Entonces, ustedes están siendo expuestos a la palabra de Dios en esta mañana. ¿Y cómo es que los alumbra esta palabra? Bueno, todo aquel que no tiene la palabra está en tinieblas. Ya dije eso. No conoce a Dios. Al exponer yo la palabra de Dios, usted va entendiendo, cuando el Espíritu abre su mente, su corazón, va entendiendo el carácter del Señor, su santidad, su propósito para usted de manera personal, porque Dios habla como le explicábamos en el estudio bíblico. Dios habla de manera personal a cada uno de sus hijos y alumbra, esta palabra alumbra a cada uno de ustedes de manera personal y le habla de diferente manera. Eso es una de las virtudes de la palabra de Dios, de que ahora mismo puede estar produciendo un efecto en uno de ustedes y está produciendo otro efecto en otro hermano. La misma palabra tiene el poder de subsanar, de corregir ciertas cosas que están pasando en cada uno de los que están aquí. Alumbra porque quita las dudas, porque quita el miedo, porque despeja cualquier situación de incertidumbre que tú puedas tener en cuanto a ti mismo, tu propósito en esta tierra y tu destino final. Alumbra, porque muchas de las cosas que tú tienes dudas sobre ti mismo, sobre la otra persona, las escrituras tienen ese poder de darte la solución. Alumbra en todo el sentido, pero más que todo, alumbra porque tú vives en ignorancia y es la palabra que te trae a Dios. Hace unos días yo tuve una conversación con alguien, un doctor muy afamado, y él decía, bueno, yo le pregunté, ¿usted cree en el Señor? Porque en la conversación yo dije, mencioné la palabra del Señor y le dije, bueno, si es la voluntad de Dios y todo eso. Y entonces le dije, ¿usted es creyente? Y me dijo, sí. Ok. Bueno, no creyente como, tú sabes, como normal, pero yo sí creo en una fuerza creadora. Digo yo, bueno, entonces, en una fuerza creadora. Sí. Mi mamá sí es creyente, mi mamá va a misa todos los domingos. Pero cuando él me habla de una fuerza creadora, digo, ya no, entonces usted cree que hay un ser, una fuerza que creó todo lo que hay y de alguna manera dio leyes a esa creación para que ella se gobernara a sí misma. Sí, algo así. Digo yo, bueno, eso es lo que se llama teología natural, el deísmo. Usted es como medio gnóstico. No sabía explicar en qué podía creer. Dice una fuerza. Fíjese cuán lejos está esa persona, sabio de este mundo, para conocer a su creador. Está lejos de entender quién es Dios.
Él lo llama una fuerza. Porque este hombre no tiene las escrituras que hablan de ese Padre celestial, de ese Dios bondadoso, al que nosotros nos postramos y adoramos por habernos regalado a Cristo. Él no tiene eso, porque eso está en las escrituras. Por eso la exposición de tus palabras alumbra. Hermano, y mientras más expuestos estamos a la palabra de Dios, más responsabilidad ella misma nos otorga para obedecer a Dios. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. ¿Ven cómo David entendía que la palabra de Dios iluminaba su vida? ¿Cómo se puede uno entender sabio, prudente, si no está deleitándose en la palabra del Señor? No confíe en tus opiniones. Hermano, yo no puedo confiar en mis instintos para hacer las cosas. La palabra de Dios no es instintiva. La palabra de Dios declara las cosas como son, y Dios, como lo ha revelado, es ciertamente para que ordene nuestros pasos, para que ilumine nuestros pasos. Verso 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. He venido a ser sabio, inteligente. ¿De dónde? De tus mandamientos. He adquirido inteligencia. Había sabiduría, había otras fuentes de conocimiento en los tiempos de David. Siempre la ha habido. Siempre, los sabios siempre han existido, los sabios conforme a este mundo, siempre han existido. Pero David dice, yo lo que he adquirido, la inteligencia que he adquirido, la he tenido de tu palabra. Yo recuerdo a mi madre, que hizo curso, creo que fue hasta tercero de como mucho, de primaria. Y mamá tenía, bueno, todos ustedes, la mayoría de ustedes la vivió, la conoció, ¿verdad? Vivió con ella y vio cómo mamá tenía una sabiduría por encima del promedio, cómo era una mujer que leía las escrituras de manera, y la citaba de memoria. Y yo creo que mamá era una mujer muy inteligente. Y lo era porque constantemente usted la encontraba con la palabra de Dios en la mano, con la Biblia en la mano. La citaba, la memorizaba. Es decir, su inteligencia la había adquirido de la palabra de Dios. Y fue tan inteligente que su elección, porque es aquí donde se basa la inteligencia, su elección, su preferencia fue seguir al Señor y permanecer hasta su último día siguiendo al Señor en su aflicción, en las pruebas, en las debilidades, pero siguiendo al Señor y trabajando para el Señor. Eso se adquiere de la palabra. En el Salmo 19, verso 7, dice David: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios
No importa lo sencillo. La palabra, el adjetivo sencillo aquí es para referirse a una persona que es simple, una persona que no ha estudiado, una persona que los demás lo creen sin notoriedad, uno del montón. Pero dice aquí que el testimonio, la palabra de Dios es tan fiel que al más sencillito, aquel que la gente no ve apariencia, ni sabiduría, ni siquiera una porción tan pequeña de esto en su vida, a ese Dios lo hace sabio. Tiene que ser algo sobrenatural para cambiar la mente de una persona que no trasciende en este mundo, porque no tiene habilidades, no tiene esta inteligencia que normalmente se ve en los impíos. Pero viene esta palabra de Dios y llega a este simple hombre o a esta simple mujer de un barrio, sin educación, de un campo, sin formación. Y dice la Escritura que tan fiel es la palabra de Dios que a ese y a esa Dios la hace sabia y sabio. Y aquí en este punto yo quiero hacer un énfasis. ¿A qué se refiere realmente la palabra cuando dice que lo hace sabio o inteligente? No es que Dios va a tomar una persona sencilla en todo tiempo y lo va a poner en un sitial en este mundo de reconocimiento, de notoriedad, de fama, en ninguna manera. No se trata de que todos los que vienen al Señor, simples, todos los que venimos al Señor en nuestra condición, ya sea que no tengamos educación o formación o trayectoria, no se trata de que a todos el Señor nos va a poner en una posición en este mundo de que nos vean y digan, wow, de aquel puntito tan pequeño, mira a qué lugar Dios lo llevó. No se trata de eso. Porque la mayoría de los creyentes van a pasar por este mundo como anónimos. Y han pasado, de hecho. Miles, millones han sido salvos en aldeas, conocidos solamente por sus familiares. De modo que no se trata de que Dios hace sabio a una persona y ese cambio de un simple a un sabio se va a manifestar en este mundo porque lo va a poner en una posición de notoriedad. No se refiere a eso. Se refiere a que una persona sencilla, simple, viene a ser sabio por la palabra de Dios, porque éste es capaz de preferir y de amar a Dios por encima de todas las cosas. Sí, siendo una persona simple, sencilla, él prefiere amar a Dios. Y este muchacho o esta mujer va a tener oferta del enemigo, aún en su simpleza. Va a tener oferta del enemigo, pero él va a preferir a Dios, porque Dios le da la sabiduría para eso. Vi hace unos días un programa que hacen en Colombia, donde alguien va por la calle y le ofrece la Biblia o algo de dinero a las personas para ver qué prefieren. Entonces, en esta ocasión, el que está dirigiendo el programa va con una Biblia y va con un almuerzo.
y se va por los lugares donde hay muchos pobres, mendigos y trabajadores. Y entonces va y le dice, ¿qué prefiere, la Biblia o el almuerzo? La mayoría pidió su almuerzo. Y decía, ¿pero por qué? Porque las letras no se comen, decía uno. Yo tengo hambre, quiero mi almuerzo. Otros decían, no, dame el almuerzo porque yo es lo que tengo ahora. Algunos alcanzaban a decir, bueno, dámela a las 12. Y él le decía, no, tiene que elegir una. Pues dame el almuerzo. La mayoría eligió el almuerzo. Solo uno que iba con una carretilla, le dijo, ¿qué quieres, el almuerzo o la Biblia? Dice, no, dame la Biblia. Dice, el hombre se sorprende, dice, pero ¿ya tú comiste? No he comido, pero yo no voy a rechazar la palabra de Dios que tú me estás dando. Yo amo a Dios. Y entonces él dice, bueno, tú fuiste premiado 2 veces. Abre la Biblia en Mateo 4:4, donde te va a decir que no solo de pan viviera el hombre, pero ahí había entonces un sobrecito que decía almuerzo por un mes. Nosotros tuvieron un almuerzo por un día. Él estaba regalando un almuerzo por un mes. Eran simples. Lo que estaba con esto haciendo una prueba de que la gente tiende a preferir las cosas materiales antes que valorar la palabra del Señor. Pero el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nosotros somos sabios, hermanos. Somos inteligentes, no por lo que podamos alcanzar en este mundo, no por la notoriedad que alcancemos, porque a veces vamos a ser anónimos. Somos sabios porque hemos elegido por la gracia de Dios el camino de seguir a Cristo por encima de nuestras preferencias terrenales. Todos nosotros hemos sido tentados a seguir este camino del mundo con las diferentes ofertas que el diablo le ha hecho a cada uno. Pero la exposición a la palabra de Dios nos ha hecho claramente entender que seríamos muy ignorantes, sí, y muy necios si dedicásemos nuestro tiempo a perseguir las cosas de este mundo y olvidásemos las promesas que vienen del cielo. Nosotros hemos entendido que hay una vida después de esta, que es la que verdaderamente vale. Y eso lo hemos entendido ¿por qué fuente? Por la palabra de Dios. Eso nos ha hecho sabios. Pablo ora por los hermanos en Éfeso. En Efesios capítulo 1, verso 15 al 20, Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo pide a Dios que los hermanos en Éfeso sean alumbrados, y este alumbrado es por la palabra, para que ellos puedan comprender la grandeza de lo que se le ha dado. Es la palabra de Dios que nos alumbra para entender el contenido de estas grandes promesas. ¿Y cómo yo descubro la magnitud de las promesas de Dios? Es en la palabra. No me lo van a decir los sueños. No. No me lo van a decir libros escritos por hombres por ahí. No.
Para entender la grande promesa de Dios, hay que buscarla ni siquiera en un solo libro de la Biblia, en todo el consejo de Dios, en toda la Biblia. Ahí está todo lo que Dios nos ha revelado. Desde Génesis hasta Apocalipsis es el consejo de Dios. Y para esto, Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan comprender la magnitud y puedan ser alumbrados, porque la iglesia necesita ser igualmente iluminada, alumbrada, cada día. Porque a veces, como dice el apóstol Pablo, vemos por espejo, vemos con un velo puesto. Tenemos que orar siempre para que la palabra de Dios alumbre nuestros ojos y estemos más claros de lo que tenemos en nuestras manos. Gloria al Señor. Pablo dice a los hermanos ahora en Corinto, en el capítulo 2, versos 7 al 14, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Pablo dice, yo soy sabio y hablo sabiduría de Dios. La sabiduría que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo está hablando aquí del poder de la palabra y para dar sabiduría, y de la cual él ha recibido todo lo que tiene. Y Pablo dice, yo hablo esta sabiduría, la cual estuvo oculta para los príncipes de este mundo, los reyes. Pero a mí y a ustedes, Pablo dice, y yo digo también a ustedes esta mañana, Dios nos la ha revelado. Y por eso es que somos sabios. Y por eso es que la palabra tiene este efecto en nosotros, de hacernos inteligentes, porque en lugar de estar en el malecón ahora, nosotros estamos aquí. En lugar de andar paseando como la mayoría de personas lo hacen, que toman el domingo para ir y hacer sus actividades, nosotros estamos aquí. Y hemos participado de la Santa Cena, hemos cantado a nuestro Señor y ahora estamos siendo expuestos a su palabra. ¿Saben, hermanos? Esa sabiduría oculta para aquellos no lo es para nosotros. Y Pablo dice, hay que orar y darle gracias a Dios por esto. Y sigue diciendo ahí mismo, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Fíjese que toda esta palabra ha venido porque fue inspirada por Dios. Las Escrituras han venido a ser reveladas por medio del Espíritu. No es que el Señor cada día nos está revelando nueva palabra, sino que ya esta palabra que fue revelada, ahora el Espíritu la usa y nos ilumina para que la comprendamos. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al Señor. Bueno, y gloria a Dios por el agua. Ahora tengo más tiempo para predicar, porque ustedes no se pueden ir.
Ya vi que había muchos que se querían ir, pero creo que todavía tengo una hora. Miren, hermanos, Pablo está diciendo aquí que esta palabra de Dios traída por el Espíritu ahora está en nosotros y que podemos comprenderla porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Que el hombre del mundo, lo cual éramos antes, no puede comprender lo que nosotros tenemos. ¿Ven por qué somos sabios? Somos sabios porque además de que la palabra nos está haciendo cada día, podemos comprender lo que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Podemos entender el lenguaje de Dios. Eso es maravilloso, mi amado. Que podamos entender el lenguaje de Dios, lo que Dios habla. El hombre caído no puede entenderlo. El Señor Jesús, en el capítulo 8 de Juan, le dice a ese grupo de escribas y fariseos, le dice: ustedes, mi palabra no haya cabida en vosotros. Ustedes no entienden mi lenguaje. Le dice así: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque la palabra no haya cabida en ustedes. No, ¿cómo va a ser? Porque nuestro padre es Abraham y nosotros no somos hijos de fornicación. No nos digas eso. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Y sus oficios, sus tendencias y lo que él hace, eso hacen ustedes. O sea, habla mentira porque él es mentiroso. Pero yo hablo verdad, por eso ustedes no me creen a mí. El hombre natural no puede entender la palabra de Dios, nosotros sí. Eso nos hace diferentes, nos hace sabios, nos hace inteligentes. Cuando Dios nos habla, nosotros sabemos que es Dios. No nos llevamos de, no, que te digo esto, te decreto esto. No, espérate. Voy a la palabra a ver qué me dice Dios. Qué maravilloso, y voy a usar esto para decir lo beneficiados que somos nosotros, los bienaventurados, a tener la palabra de Dios. Porque antes, en el Antiguo Testamento, el profeta tenía que decir: y vino palabra de Jehová en el día tal a mi vida, o a mí. El profeta, que era el hombre por medio del cual Dios traía la palabra al pueblo de manera, cuando Dios así lo disponía. Pero el profeta tenía que esperar que la palabra de Dios viniera a él. Vino palabra de Jehová a mí en el día tal. Él podía recordar la ocasión cuando Dios le habló la palabra. Mis amados, nosotros podemos decir cada día: vino palabra de Jehová a mí. Toda vez que tú abres la Biblia, ahí está la palabra del Señor. Vino palabra. Ahora mismo, en este día, te vas a la casa, vino palabra. Qué beneficiados somos, hermanos. Ni siquiera el profeta tuvo esa oportunidad, tuvo ese beneficio. Tenemos toda la palabra revelada que ilumina nuestro día, nuestro andar, nuestro camino. Tenemos que dar muchas gracias, hermanos, por la Biblia. Tenemos que agradecer a Dios y amarla. Amar su palabra, hermanos. 2 Timoteo capítulo 3, y ahora sí que ya vamos casi concluyendo. 3:15 dice Pablo, para que su discípulo Timoteo pusiera mucho más énfasis en amar la palabra. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo sabía que Timoteo podía llegar a ser un hombre muy sabio, porque se había instruido ¿en qué? ¿En la filosofía? No, en la palabra de Dios desde que era niño. Pero Pablo mismo se puede usar como ejemplo, porque en Filipenses capítulo 3, él habla de que él había
Él no se refiere a estas cosas como así en detalle, pero sí puedo yo mencionar que Pablo a lo que llama basura se refiere a todo el conocimiento que él había adquirido en las escuelas que él había ido. Pablo había estudiado, era un ciudadano romano, recuerden, y había estudiado filosofía, toda la ley, todas las tradiciones judías. Era un hombre formado intelectualmente, un gran conocedor de lo que en su mundo podía llamarse sabiduría. Pero Pablo dijo que todo aquello lo tenía por basura para ganar a Cristo. Que su sabiduría entonces era Cristo y a este crucificado. De modo que sí, lo pueden hacer sabio. Él mismo escribió, el apóstol Pablo, a 1 Corintios, en el capítulo 1, del 18 al 28, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Puede que el evangelio, y de hecho así lo miran la mayor parte de las personas que no tienen a Cristo, el evangelio resulte algo para ignorantes, para personas poco inteligentes en este mundo. Puede que nos miren incluso como poco antisociales y hasta locos. Pero la palabra del Señor hace esa previsión y dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Es decir, ¿dónde es el que se cree sabio en este mundo? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y ahí pudiera existir un acaso. ¿Acaso no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es decir, si el mundo cree que la predicación es una locura, pues es a través de esa locura que Dios salva a los hombres y los hace verdaderamente sabios. No que Pablo está diciendo que el evangelio sea una locura, sino como el mundo lo ve. Pero Pablo toma esa percepción que tiene el mundo del evangelio y dice, bueno, está bien, como ustedes le quieran llamar, pero es a través de esta locura que Dios salva a los hombres y que Dios lo hace sabios. Así que si te llaman loco, si te llaman ignorante, tranquilo, porque eso es lo que Dios ha utilizado, aunque el mundo lo menosprecie, Dios ha utilizado para salvar a los hombres. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria al Señor. Ustedes saben que Cristo es puesto como la palabra. Juan 1:1. Él es el verbo, Él es la palabra. Y aquí es también puesto como la palabra de Dios que hace sabio al hombre. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. No que haya algo insensato en la persona de Dios, no que haya algo débil en la persona de Dios, sino como el hombre ve esas cosas. Ah, bueno, mire qué insensato. Mire qué insensatez seguir a alguien que no se ve. Mire qué locura. ¿Y cómo esta gente cree en alguien que fue crucificado y que ni siquiera ha
ha dado señales de que está vivo. Y dice Pablo, tranquilos, porque si ellos le llaman insensato, si ellos le llaman débil, aún lo débil y lo insensato, como ellos le llaman, es más fuerte que los hombres. Nosotros somos gente sabia, gente poderosa. Podemos presumir de ese término. Sí, ¿sabe por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Realmente la iglesia está revestida, investida, mejor dicho, del poder de Dios. Y este es el cuerpo que está en la tierra para salar la tierra en el término positivo y para alumbrar a este mundo. ¿Y cómo la alumbramos? Con la predicación de la palabra, porque ella es la que tiene el poder. Y dice, mírense ustedes, hermanos, miren, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, es decir, según el ser humano, ni muy poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios alumbra al simple, lo hace inteligente, lo hace sabio, lo llena de poder para avergonzar a los demás. Wow, fulanito no ha podido alcanzar una buena posición en el mundo, pero mira qué fiel se ha mantenido. Siempre lo veo con la Biblia en la mano, siempre veo que no falta un servicio. Ese muchacho no es fácil. ¿Cómo puede levantarse tempranito y cada domingo ir para allá? Ay, yo con mi playa no la dejo. ¿Sabe? Eso es Dios que hace eso en nosotros. El poder del Señor obrando en nosotros. Mis amados, quiero concluir en esta mañana diciéndole que así como David amaba la palabra de Dios, porque había visto que él, siendo un pastor de ovejas, Dios lo había sacado de allí, de la manada, de ese campo, y había visto en su propia vida cómo Dios le había dado la inteligencia, la sabiduría para llegar, y el valor para llegar a la posición que había llegado. No había sido su habilidad, había sido siempre el consejo de Dios guiando su vida, iluminándolo. Yo te digo, mi amada y mi amado, amemos la palabra de Dios, meditemos en ella, ejercitemos nuestros sentidos de investigación, de escudriñar, ejercitémoslos en la palabra de Dios. Seamos personas que dediquemos suficiente tiempo a la lectura de la Biblia. Tienes que sacar un tiempo en tu semana, en tu día a día, para tú estudiar la Biblia. No di que pasarle por arriba. No. Formarte un plan de estudio y que tú puedas decir, lo voy a cumplir. Y tú verás cómo el efecto que ella produce, o los efectos que ella produce en tu alma, se van a visualizar, y tú te vas a maravillar de lo que ella producirá en tu vida. Es mi deseo, mi anhelo, de que nuestro Señor, que ha prometido guiarnos todos los días de su vida, lo haga contigo y te anime a ser un hombre y una mujer dedicada a amar su palabra.